comunicaciones. Me gustó Te felicito. a lo largo de 50 Nunca olvidar de dónde vienes. Muy bien. Mucha inspiración. Orgullosa de integridad. Las personas de esta puesta en la ciudad. Démosle la bienvenida al senador Gustavo Rivera. El senador fue electo para el Distrito 33 en noviembre del 2010. El Distrito 33 senatorial consiste en el noroeste Bronx, incluyendo Kingsbridge Heights, Tremont Este, Crotona Parque, Fordham, Bedford Park y partes de Riverdale. Como senador, Gustavo Rivera ha estado trabajando para cambiar la forma de hacer negocios en la legislatura y para asegurar que las familias del Distrito 33 tengan una voz en Albany. Senador, gracias por estar con nosotros y de nuevo le ofrezco la bienvenida. Muchísimas Desde gracias. entonces estamos ahora en realidad celebrando o cumpliendo, si dijéramos, el primer año de su servicio como miembro del Senado de Nueva York y de este distrito. Díganos un poco brevemente cómo le ha ido esa experiencia. Bueno, primero que nada, de nuevo, le agradezco que me haya dado la invitación para estar con usted hoy. Yo lo que digo es que estoy exactamente donde debo estar. He tenido la oportunidad este año de participar en muchos diálogos, Sí. en muchas conversaciones, en lo que se refieren al Estado de Nueva York y particularmente lo que se refiere a las personas que represento, a mis vecinos aquí en el Bronx. Y he tenido la oportunidad de poder influenciar, ¿verdad? De tener influencia en alguna de esas conversaciones. Por ejemplo, en cuanto al hecho de los impuestos, el impuesto al millonario, que hubo una discusión enorme el año pasado. Y yo tuve la oportunidad en varias ocasiones, no solamente de hablar directamente con el gobernador, sino hablar de eso y de la forma en que impacta a mi distrito en el hemiciclo del Senado. Y esa es una oportunidad que me han dado las personas aquí del Bronx. Al fin y al cabo, yo siempre me recuerdo todos los días que mi trabajo es representarlos a ellos, ser su voz en Albany. Me han dado esa oportunidad, ha sido una experiencia increíble. Y acerca de lo que ha podido lograr por medio de legislación que ha introducido usted, ¿ha tenido éxito en esa rama? Ha habido varios éxitos. Por ejemplo, uno de los primeros proyectos legislativos que introduje tenía que ver con si una persona es electa, que diga completamente todo, de dónde viene todo su dinero, ¿verdad? Que reporte todo el dinero que recibe, no solamente de la legislatura, sino de otras fuentes. Y es algo que al fin y al cabo se incluyó en el paquete de ética que el gobernador aprobó. Ese fue el primer proyecto legislativo que introduje. Otro de los primeros proyectos legislativos tenía que ver con el acceso del lenguaje. Tiene que ver con agencias del Ejecutivo con las cuales el público tiene interacción. Deben tener, yo siempre he creído que deben tener una facilidad para poder comunicarse si necesitan servicios, y son personas aquí en el estado de Nueva York que necesitan esos servicios y tienen el derecho de recibirlos, que puedan recibirlos independientemente de qué lenguaje hablen. Y eventualmente el gobernador firmó una orden ejecutiva ordenándole a todas las agencias del Ejecutivo que tienen interacción con el público, que hagan eso internamente. Es otro logro que pudimos hacer este año. Y el último que mencionaré, aunque podemos hablar de otras cosas. Sin duda. Hay un programa que se llama Secure Communities, Comunidades Seguras, a nivel nacional. Es un programa que nosotros, muchos oficiales electos y personas siempre hemos creído que en el Nueva York no debe existir. Es un programa del gobierno federal que al fin y al cabo lo que hace es que separa familias e identifica a individuos que están aquí, que son inmigrantes, que tal vez no han cometido ningún crimen, pero que se identifican como personas que se deben
que deben salir del país. Y nosotros pudimos lograr con conversaciones con el gobernador, de que el estado de Nueva York fue uno de solamente 2 estados a nivel nacional que salió del programa completamente, y eso ha cambiado la conversación nacional. Y todas esas cosas fueron cosas que se lograron con conversaciones con el gobernador y con otros compañeros míos del gobierno, y son cosas que yo creo que van a tener un impacto en el estado de Nueva York y definitivamente aquí en el Bronx. Muy interesante, porque el último punto que nombró de las comunidades seguras, en realidad sí se sabía que el presidente había sido criticado en realidad por medio de ese programa a través nacional por lo que consideraban y consideran que llevando adelante ese programa en realidad como que ayuda a identificar a aquellos que están aquí indocumentados y en un sentido los pone bajo una lupa para darle no más importancia, pero sino para poder identificarlo rápidamente. Este es el problema principal. Una historia verdadera. Una mujer en California llama al 911 porque está siendo abusada por su compañero. Se parece a la policía, no se pueden comunicar bien, ambos son arrestados. Ella es una inmigrante indocumentada y por llamar al 911 fue identificada a través de este programa y se le marcó para una deportación, por haber reportado un crimen. Ese es el problema, que este programa a nivel nacional lo que hace es que puede tener el impacto de que comunidades, en vez de reportar cosas, si son víctimas de algún crimen, o si observan algún crimen y quieren reportarlo, no lo reportan, porque creen que van a ser identificados como personas que pueden ser deportadas, y eso no nos hace más seguros. Es por eso que nosotros creemos que este programa no debe existir en ningún sitio en Estados Unidos, pero pudimos lograr sacarlo de Nueva York. Interesante, y otra vez regresando a ese punto del cual dio ese ejemplo, en realidad esa actitud y ese temor de no reportar un crimen, sea contra sí mismo o que uno haya sido testigo de un crimen, de un acto criminal, ese temor ha estado dentro de esa comunidad y dentro de esas personas indocumentadas por mucho tiempo, por el hecho de no tener conocimiento de las leyes, de cómo le aplican, de cómo le pueden impactar, y con el temor obviamente de que si se tienen que identificar o producir algún tipo de identificación, algún tipo de carné que le pueda indicar a la policía de quién ellos son, tienen ese temor de no, pero si yo estoy aquí a la escondida, así que si yo reporto esto me puedo perjudicar yo mismo. Así que mejor dejarlo así. Pero le felicito en términos de ese esfuerzo para que esa comunidad, lo que le llaman the underground, esa comunidad subterránea en realidad, que existe aquí, los que no se cuentan en el census por miedo, vuelvo y digo también por no tener conocimiento, porque sí podrían contarse si ellos quieren, porque eso no tiene ninguna repercusión. Y le diría lo siguiente, yo creo que es necesario que nosotros, particularmente lo importante es saber, en el Bronx, yo creo que la mayoría de las personas lo saben, que esto es no solamente un país, sino definitivamente un estado y una ciudad que es más rica por la diversidad de etnias y la diversidad de personas que están en este país, en este estado y en esta ciudad. Y nosotros debemos tratar de, a nivel nacional, cambiar el sistema migratorio, reformar el sistema migratorio para darle a estas personas que están aquí, la mayoría de ellos, no como criminales, no porque quieren hacer la vida peor para el resto de las personas, sino porque quieren hacer la vida mejor para sus familias. Nosotros queremos estar seguros de que podamos crear un sistema migratorio que los identifique a ellos y que les dé la capacidad de participar completamente en el sistema norteamericano. Y nosotros, es una gran oportunidad que tenemos, y he tenido eso, y para eso mismo es lo que le dije, que me siento muy feliz y muy orgulloso de que me hayan enviado los votantes de aquí del Bronx, las personas que son mis vecinos, para representarlos,
porque he tenido la oportunidad de tener influencia en que ese programa, por ejemplo, no exista más en el estado de Nueva York. Y el impacto que va a tener en miles de familias a través del Bronx y a través del estado de Nueva York no se puede medir. Y el que tenga la oportunidad de hacer eso, no le puedo agradecer bastante a mis vecinos que me hayan dado la oportunidad de representarlos. Bueno, y entonces por el mismo tema, para aquellas personas indocumentadas u otras que tengan la oportunidad de participar en las clases suyas cívicas. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, yo he sido profesor de ciencia política desde el 1999. Llegué a Nueva York de Puerto Rico en el 98 y empecé a dar clases en el 99. He tenido la oportunidad de dar clases en Hunter College, una escuela de CUNY, y en Pace University, una escuela privada. Y yo siempre he creído, esta experiencia lo que me ha enseñado es que hay una necesidad de que una persona, un ciudadano, tenga conocimiento de cómo funciona el gobierno para poder participar más de lleno de él. Por lo tanto, en mi distrito, mi oficina y yo organizamos una serie de clases de educación cívica. Hemos hecho 2 series de ellas y vamos a hacer más porque yo creo que esto es necesario que continúe. Una serie de 4 clases. La primera sobre la Constitución norteamericana, la segunda sobre derechos civiles y libertades civiles. Tercera, sobre el gobierno local y gobierno estatal. Y la cuarta, sobre votaciones, ¿verdad? Cuando la gente vota, y elecciones. Y a través de este proceso, que es completamente interactivo, personas aquí, lo hicimos en mi escuela, en bibliotecas públicas aquí en mi distrito, y vinieron cientos de personas, muchas de las cuales desde niños de secundaria hasta envejecientes de 90 y pico de años, y muchas de estas personas nunca habían tenido la oportunidad de tener una conversación, no solamente con alguien que ha enseñado ciencia política y gobierno, sino alguien que sea parte del gobierno y tener una conversación, un diálogo abierto sobre lo que significa cómo está organizado el gobierno, qué es lo que se supone que haga, porque si nosotros tenemos ese conocimiento, entonces podemos trabajar juntos para asegurar que a esos ideales que estuvieron diseñados, por ejemplo, en la Constitución, es un documento que tiene muchos ideales que constantemente tenemos que ver cómo podemos llegar a él. Más igualdad, más justicia, más inclusión. Y eso es algo que no podemos lograr a menos de que las personas tengan un conocimiento de cómo se supone que funcione para que trabajemos juntos para asegurarnos que pueda funcionar así. Un punto muy importante porque en realidad, como usted dice, la Constitución de los Estados Unidos sí provee muchos derechos, pero muchos de ellos, en muchos sentidos, para muchas personas, no se han logrado hasta la fecha. O por lo menos no se han logrado al nivel de igualdad. Correcto. Y me imagino que por medio de sus clases, todos aquellos participantes se pudieron llevar una educación la cual anteriormente no tenían y de la que no tenían conocimiento. Y ojalá que ellos se hayan sentido un poco más tranquilos, un poco más cómodos en términos de lo que saben, opuesto a lo que antes no sabían. Y en ese sentido, sin duda, les felicito. Ahora, en términos de sus experiencias durante este año, ¿cómo fue que usted encontró el ambiente, la recepción en Albany como un nuevo senador en un cuerpo de la legislatura de Nueva York, en cual usted representa parte, aunque sea, creo que por un voto o un representante, la minoría en esa parte, en esa casa, en ese cuerpo de la legislatura de Nueva York? Fue una excelente experiencia. Lo primero es que una transformación, la cual yo tuve que llevar a cabo, es el tener el conocimiento de que el trabajo que yo hacía anteriormente, como una persona que trabajaba en campañas políticas, que lo hice como por una década, mi trabajo entonces era hacer parte, yo le digo, la infantería del Partido Demócrata. Era mi responsabilidad el luchar en contra de republicanos, independientemente de cuál fueran, ¿verdad?, sus posiciones sobre X o Y. Mi trabajo era ganar elecciones. Cuando uno me convertí en senador,
tuve que empezar a hacer una transformación en mi mente, porque ahora tengo que gobernar, tengo que ser parte del proceso de gobernar. Y cuando uno está en esa parte del proceso de gobernar, sí tiene sus valores y sus creencias básicas, sí tiene las personas que uno representa, de lo cual yo nunca me puedo olvidar de eso, pero también tengo a mis compañeros al otro lado de la sala, ¿verdad? Del campo de batalla, tengo que trabajar con ellos. O sea que mi primer año fue una experiencia excelente porque fui allí a aprender y tuve una oportunidad de aprender del proceso legislativo. Tuve una oportunidad de conocer algunos compañeros republicanos que, aunque estoy muy desacuerdo con ellos en muchas cosas, hay varias cosas en las cuales sí puedo trabajar y que al fin y al cabo potencialmente podemos lograr cambios legislativos que van a tener un impacto positivo en las personas que yo represento. O sea que eso fue una de las cosas básicas que tuve que aprender. Un punto muy clave en términos de poder, aunque uno esté en diferentes campos políticos, de uno poder identificar situaciones, tópicos que en realidad uno pueda decir, mira, yo estoy en desacuerdo contigo acerca de este punto y tú conmigo acerca de este otro, pero hemos reconocido que acerca de este punto estamos en la misma onda. Uh-huh. Así que vamos a echar a un lado aquellas cosas de cual no acordamos y vamos entonces a unirnos para apoyar este punto que sí estamos de acuerdo, Uh-huh. porque vamos a llevarlo adelante, no importa. Y es un punto muy importante. Y una de las cosas que mencionó que es de también, me impresiona una persona, usted como una persona también que en ningún momento va para lograr, para llevar a cabo otro logro, vamos a ponerlo de esa manera, no va a sacrificar sus principios Uh-huh. y su integridad. Y eso me lo enseñó mi papá. Eso fue mi padre que me lo enseñó. Y para mí, yo muchas veces en este periodo, ¿verdad? En este año, me he preguntado, Uh-huh. cuando me encuentro en una encrucijada, yo me pregunto, ¿qué pensaría papi? ¿Qué pensaría mi papá? Y es a base de eso que me he mantenido absolutamente bien, me han tenido en un camino recto, Uh-huh. porque al fin y al cabo son los valores que ellos me enseñaron, que me enseñaron mi papá y mi mamá, que son los que me han llevado a pensar de que el servicio público es tan importante y que mi responsabilidad es bien clara, es representar a los 315,000 personas aquí en el Bronx que yo represento. Es mi trabajo ser su voz cuando ellos no tienen la oportunidad de poder tener una conversación directamente con el gobernador. Por ejemplo, es mi rol, mi trabajo, hablar directamente con él y decirle, yo represento a 315,000 personas en el Bronx y lo que estamos discutiendo ahora va a tener un impacto en su vida y por lo tanto le quiero expresar cómo es que yo creo que se debe resolver. Eso es importante, eso me lo enseñó mi papá. Muy interesante. Y regresando a las clases cívicas que dio, Uh-huh. lo que aquellos participantes pudieron aprender en términos específicamente de los derechos de votar, Uh-huh. del impacto que tiene un voto en este país, aunque hay personas que en realidad piensan de que el voto mío, ¿qué va a importar el voto mío? Pero imagínense, uno empieza a multiplicar ese tipo de pensamiento, la otra piensa igual, el otro piensa igual, y entonces ¿cuántos votos en realidad no se hacen por tener ese tipo de pensamiento? Y si me permite, Uh-huh. y hablando entonces de votar, vamos a hablar un poco Uh-huh. de las elecciones generales que se van a llevar este año, Bien. que es un año de las elecciones o la elección presidencial, y también un poco del discurso del presidente anoche, Bien. dándole a la nación el estatus de cómo está la nación hoy día, económicamente y de otros temas, cual él habló, educación, de la militar, etcétera. ¿Qué opina usted primeramente de algunos de los puntos que tocó
el presidente anoche en su discurso? Bueno, primero que nada te diré, para referirme a lo que hablaste hace un par de minutos, lo que yo le digo a mis estudiantes y también a estas personas que vinieron a mi clase de educación cívica es que quiera o no, las personas que están en el gobierno van a tomar decisiones que van a impactar su vida. O sea que si usted no quiere estar envuelto, tiene su derecho. Exacto. Pero sepa que aunque usted no esté envuelto o involucrado, las decisiones van a tomarse y van a tener impacto en su vida. O sea que es importante que participen directamente. Y además, si no se involucran, Ajá. entonces en realidad no tienen el derecho, vamos a decir, de opinar de que no, pero eso a mí no me gusta, ¿no? Y no pueden decir, no, pero yo no voté por él, o voté, pero mira cómo está reaccionando. Definitivamente no tienen la capacidad de cambiar a estas personas que están haciendo lo incorrecto. Exacto. Pero hablando del discurso anoche del presidente, yo no sé si usted sabe, yo trabajé para el presidente en el 2008. No, Como no una de las personas, yo trabajé en el estado de la Florida, fui uno de los directores estatales de la campaña de Obama y además viajé por 3 estados e inclusive en Puerto Rico, trabajando para el sindicato SEIU, para Obama, antes de que, ¿verdad?, durante la primaria demócrata, antes de que se convirtiera en el candidato demócrata. O sea que yo fui una de las personas que trabajó para elegirlo y esta vez voy a ser una de las personas que va a trabajar para su reelección. En Nueva York. En Nueva York y posiblemente en otros estados, posiblemente en otros estados yo veré en qué forma puedo tener un impacto en su reelección, porque yo puedo decir que yo tengo que tengo algunas cosas con las cuales no estoy de acuerdo con el presidente, pero lo básico es lo siguiente: la visión que tiene el presidente Obama y la visión del Partido Demócrata de cómo vamos a mover nuestro país hacia adelante es absolutamente la visión correcta. Si vemos a los candidatos republicanos, ellos tienen no están conectados con la clase media en Estados Unidos, con la comunidad latina en Estados Unidos, están completamente desconectados. Y si oímos los discursos que ellos han dado durante sus debates, cada vez que hablan de una posición, se van un poco más a la derecha y están más, por ejemplo, lo que se refiere a la clase media, Sí. los excluyen más y más y más. Y a la comunidad latina o la comunidad afroamericana los excluyen más y más y más de esa visión. Lo que el presidente hizo anoche es que nos dijo, la visión que yo tengo y que nosotros tenemos en el Partido Demócrata y definitivamente en su administración, de cómo queremos llevar este país hacia adelante. Comenzamos hace 3 años y hemos hecho unos logros importantísimos, pero todavía tenemos mucho que hacer. Y ese punto, perdona que lo interrumpa, pero me parece a mí que ese es un punto, y reconozco que ellos tienen que tener su visión que se opone a lo que indica el presidente, y me refiero ellos a los republicanos, y especialmente a aquellos que están de candidatos postulándose para tratar de ser nominados para correr contra el presidente. Pero me parece a mí como que ellos no se quieren dejar el brazo a torcer, como se diría, en reconocer, pues admitir, de que en 3 años, ¿cómo es que una persona que ha tenido tantos contrincantes en realidad, tratando de pasar legislación que pudiera ayudar al país, en 3 años, cómo se puede lograr eso a través de 8 años que tuvieron para entregarle el estado del país como estaba cuando este hombre salió electo en el 2008. ¿Entiendes? En 3 años, entre otras muchas cosas, se pudo rescatar la economía nacional, que estaba ya casi en una depresión. Sin duda. Sí, las cosas están difíciles, pero hubieran estado mucho peor si el presidente no hubiera tomado las acciones que tomó. Número 2, ya estamos fuera de Irak. Una guerra que duró durante casi generaciones y que impactó a miles y miles de nuestros hermanos y hermanas que desafortunadamente no van a poder volver porque han perdido la vida, y tantos miles de millones de dólares que se han gastado en eso ya no existe porque terminamos esa guerra, ya no estamos en Irak. Pudimos lograr una reforma de salud que, entre otras cosas, dirá que las compañías de salud no pueden ya
negarle la cobertura a una persona por lo que llamaban anteriormente condiciones preexistentes, ¿verdad? Que era solamente una forma de decir, ahora usted ha estado pagando ha estado pagando mensualmente por años, pero porque ahora está enfermo y estamos a tener que pagar, no vamos a incluirlo. Estos son tres cosas que son solamente tres de las muchísimas cosas que se han podido lograr en estos 3 años. Yo, honestamente, me siento orgulloso de que tomé parte en la elección del presidente y quiero participar de nuevo para asegurar que podamos continuar en esta visión. Porque si vamos hacia atrás, digamos, vamos a hablar un segundo de de los dos candidatos principales, ¿verdad? Newt Gingrich y Mitt Romney. Newt Gingrich hace un par de años hizo un comentario en un grupo de latinos, y dijo que él creía que no debíamos tener una educación bilingüe, y puede buscarlo porque esto es una cita directa. No debemos tener una educación bilingüe, debe enseñarle a sus hijos una educación completamente inglés porque le tiene que enseñar el lenguaje de la prosperidad y no el lenguaje de los guetos. Eso es lo que él piensa de nuestra comunidad y de nuestro lenguaje. Y por eso apoya el hecho de que el lenguaje inglés se haga el idioma oficial de los Estados Unidos. Lo que a mí concierne, el idioma oficial de los Estados Unidos es el inglés, pero lo que nos hace un mejor país es el hecho de que aceptamos el que haya otras etnias, otras culturas, otros lenguajes. No debemos limitar el acceso que las personas tienen a estos servicios ni a la participación completa en el país porque no hablan el inglés. Y hablemos de Romney un segundo. Hace un par de meses atrás, cuando estaba haciendo uno de los paradas de campaña, le dijo a una de las personas con la cual estaba hablando, las corporaciones son gente. Las corporaciones son gente. En otras palabras, una corporación, una compañía, tiene los mismos derechos que tiene una de las personas que yo represento aquí en el Bronx. Es lo mismo. No es lo mismo. El hecho es que esos son los pensamientos del Partido Republicano. Es un Partido Republicano que está completamente desconectado de los momentos difíciles en los cuales estamos viviendo. Y aunque hemos tenido dificultades, yo creo completamente que el presidente ha tenido que ha llevado hacia adelante una visión que empuja a los Estados Unidos completo en una forma más positiva. O sea que yo el mensaje de anoche del presidente fue claro, de nuevo estableció que él es una persona que quiere mover el país en una forma positiva. Sin tener que hablar de ellos, se habló de los republicanos anoche porque la visión que ellos han estado estableciendo por los últimos meses mientras están debatiendo es una visión que está completamente desconectado del resto del país. Es solamente para el 1%, para ellos solamente. Y eso yo creo que vamos a tener una buena oportunidad este año de reelegir al presidente y de tener una oportunidad para continuar la visión que él tiene para el país. Y para poder, ojalá, completarla a través de los próximos 4 años después que salga electo de nuevo, si es que así sale. De que eso es. ¿Se acuerda cuando tuvimos una conversación hace un par de minutos que es diferente lo que se hace en la política electoral y el gobernar? ¿Verdad? Yo obviamente quiero una mayoría en el Senado estatal en el que yo sirvo. Yo estoy ahora mismo en la minoría. Yo obviamente quiero estar en la mayoría, porque creo que si estoy en la mayoría voy a tener la capacidad de poder tener las visiones que yo tengo de lo que es el Partido Demócrata y cómo esas ideas y esos valores llevan a mejor política pública, que tiene un mejor impacto a las personas que yo represento. Yo quiero estar en la mayoría, pero reconozco que tengo que trabajar con las personas que están al otro lado del aula, ¿verdad? Y en el caso de los republicanos, cuando dicen que lo más importante para ellos es derrotar al presidente Obama, en vez de estar hablando cómo resolver el problema económico en el cual nos encontramos, el proteger a las entidades económicas que tuvieron, o los bancos o las entidades financieras, las cuales que causaron este problema. Por cierto, una cosa que debo mencionar, que se me había olvidado, otra cosa bien positiva de anoche, es que el presidente nombró a un grupo cuya responsabilidad va a ser investigar los crímenes que llevaron a cabo bancos y entidades financieras para que nos llevaron a la gran crisis hipotecaria que nos encontramos todavía en este momento. Y la persona que va a ser el líder de esto, que va a liderarlo, es el procurador general, Eric Schneiderman, que fue
No. Oh, aquí en Nueva York. Eric Schneiderman, Oh, ok. a nivel, o sea, Holder va a ser Sí. la persona que va a ser el principal, pero en cuanto Eric Schneiderman es el procurador general de aquí del estado de Nueva York, que anteriormente era senador estatal. Exacto. Y él fue una de las únicas personas que dijo, cuando los bancos querían hacer un deal, querían hacer un negocio, decir, no, puede ser, vamos a hacer un arreglito. Ujú. Para que vamos a aceptar, no culpa, pero vamos a pagarle un par de dólares y se acabó. El Eric Schneiderman dijo, eso no es así. Tenemos que tener la capacidad de investigar si ellos cometieron delitos que al fin y al cabo destruyeron nuestro sistema financiero y la que nos causaron esta crisis hipotecaria que tenemos en miles de hogares a través de todo el Bronx y de Nueva York y de la nación. Y él es la persona que fue nombrada como el presidente para liderar eso a nivel nacional. Yo estoy Tremendo. extremadamente orgulloso de eso, porque Bueno. él estoy seguro de que va a Senador. ser excelente para eso. Senador, un millón de gracias por estar con nosotros. Le invito de nuevo para que regrese cuando usted guste para seguir nuestro diálogo. Y lamentablemente, televidentes, gracias por mantenerse sintonizados sin duda, pero se nos ha acabado el tiempo por hoy de esta edición de Diálogo Abierto, donde nos dedicamos a compartir información con la comunidad hispana. Es un placer, como siempre, visitar con ustedes en sus hogares y darles detalles de ocurrencias y oportunidades en nuestra comunidad. De nuevo, les doy las gracias a nuestro invitado, el senador Gustavo Rivera, y a ustedes por estar con nosotros. Hasta la próxima, les deseo muy buenas noches y nos veremos en la próxima edición de Diálogo Abierto.